Pues ya estamos acá. Muy bien, vamos a ver hoy día lo que es la clase de psicología. Hoy día vamos a hablar sobre la historia de la psicología. Si hablamos de historia de la psicología, chicos, tenemos que partir de dónde. La psicología tiene una historia, claro que sí, pero ¿cómo se da esa historia? ¿A partir de qué año? El año 1879. ¿Ok? El año 1879 marca un antes y un después de la psicología. Claro. Entonces, por ahí hay que tener cuidado, jóvenes. Porque antes de 1879, con la fundación del primer laboratorio experimental de psicología, la psicología significó todo un cambio. Claro, por ese lado, por eso es importante justamente poder entender el accionar de la psicología. ¿Ok? ¿Cómo así, profesor? Cuando hablamos de la psicología, ojo, vamos a ver acá, por ejemplo, ahí vamos a ver la primera pregunta, ¿no? Porque acá son varias preguntitas y hay que absolver. Dice, los antecedentes de estudios experimentales en la psicología, ¿los encontramos dónde? ¿En quién? A ver, ¿cuál sería ahí la clave? La primera. ¿Hay o no hay? Claro, claro que hay. ¿Pero cuál? Pues hijos míos. Ah, cuidado. A ver, Yair, Patricia, Geraldine, Matías, Steven, Sharon, Diego. ¿Cuál sería ahí la clave? Ariana. A ver. ¿Cuál sería la clave ahí, señores? Claro, cuando hablamos de los estudios experimentales en la psicología, los encontramos en quién. Muy bien, Yanela, muy bien, Evelyn. Vamos a ver acá. Ojo, si me dicen estudios experimentales, estamos hablando de cuando la psicología, ojo, formaba parte de quién. Claro, antes de 1800, pero ojo, cuidado, ahí vamos a ver los estudios de la psicofísica. Y si hablamos de la psicofísica, jóvenes, estamos hablando de quién? De Ernest Weber y Friedrich Fechner. Cuidado, ¿cuál sería la clave ahí? Weber y Fechner. ¿Por qué no Platón? Porque Platón era idealista, era filósofo. Descartes no llevó a cabo estudios experimentales, solo llevó a cabo deducciones filosóficas partiendo, ¿no?, de lo que era la duda metódica. Wundt y James ya pertenecen a la etapa científica. Así que cuidado. Ahí la clave es la C. La 1 es la C, Weber y Fechner. Pues hay una ley de Weber y Fechner. Muy interesante que hasta ahora se sigue usando en la psicología. Veamos la pregunta 2. El conductismo postula una crítica contra el subjetivismo y el estudio de la conciencia influenciado por el o la. ¿Quién va a influenciar en el conductismo? El estructuralismo, ¿sí? Contra el subjetivismo en el estudio de la conciencia. Cuidado, chicos, porque el estructuralismo, ¿qué es lo que estudia? La conciencia. Claro.
obviamente. No podría criticarse a sí misma. ¿No es así? Ah, postula una crítica contra el subjetivismo en el estudio de la conciencia, influenciado por quién. Hay una corriente que influye en el conductismo, chicos. Ah, ¿ven? Algunos se han dado cuenta y me están contestando por el interno. La reflexología. Claro, ahí tenemos a Iván Pavlov, a Sechenov, a Besterev. Claro, ellos proponen que la reflexología, ojo, ciertamente la reflexología, ojo, justamente plantea el estudio de los reflejos condicionados. Claro, los reflejos condicionados y la actividad nerviosa superior. ¿Qué es lo que estudia el conductismo? ¿Qué es lo que estudia? Su nombre lo dice claramente, la conducta, ya. ¿Pero qué conducta? Observable y medible. Cuidado, jóvenes. Pues el conductismo es una postura, es una escuela psicológica, perdón, que es una crítica contra el subjetivismo en el estudio de la conciencia. ¿Influenciado por quién? Por la reflexología. ¿Ha quedado claro, chicos? Pues hay que leerlo bien. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Muy bien. Y aún más, muchos de los estudios experimentales que llevó a cabo la reflexología, como el condicionamiento clásico de Pavlov, ojo, lo va a llevar a cabo Watson y Skinner, con perros, con ratas, con palomas en los Estados Unidos. Interesante, profesor. Veamos. La número 3, chicos. Veamos la 3. La Gestalt critica al estructuralismo. ¿Qué es lo que le critica al estructuralismo? A ver, vean bien esa pregunta. Puede ser tu pregunta en el siguiente examen de admisión. A ver, ¿cuál sería la clave ahí? La número 3. Utilizar el método experimental. Ya. ¿Será el método experimental? Ajá. Claro, muy bien. Veo ahí. Esta pregunta generó muchas dudas. La Gestalt, ¿qué es lo que propone? La Gestalt es la psicología de la configuración o la forma. La Gestalt considera que no hay que estudiar los elementos en su unidad. Por eso va a criticar el determinismo conductista. El todo es más que la suma de las partes, así es. Por eso, pero cuidado, es cierto, pero mira bien, utilizar el método experimental no, porque los de la escuela de la Gestalt también usaron el método experimental. Claro, ellos hicieron experimentos, pero no con humanos, porque ellos también igual hicieron con animales. Ahí tienen el trabajo con el chimpancé sultán, trabajo experimental. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ¿qué es lo que le critican al estructuralismo?
Ellos le critican el atomizar el estudio de la conciencia. Considerar que la conciencia está compuesta ¿por qué? Por átomos. Ah, interesante, profesor. Claro, átomos de la conciencia. Claro, pues hay que tener cuidado por considerar esto, átomos mentales. Por eso hay que estar muy cuidadosos ahí, chicos. ¿Ven? Cuidado, no vaya a ser tu pregunta en este examen de admisión que se viene. Osh. Veamos la pregunta 4. Freud, al plantear que el hombre tiene instintos, recibió la influencia ¿de quién? A ver. Freud, al plantear, la pregunta 4, tiene instintos. Ya dije cuál era la 3. Señor Galvez. La 4. ¿Cuál es la 4? A ver. Hay que estar atentos acá. Por eso, Freud al plantear que el hombre tiene instintos, porque él habla de 2 tipos de instintos. Los instintos de vida y los instintos de muerte, habla Freud. El eros y el tánatos. Freud al plantear que el hombre tiene instintos, recibió la influencia ¿de quién? Ah, por eso, ¿ven? Para quien no estuvo atento, Galvez, la 3 dije claramente, la B, que está allá. La 4, ¿cuál es la 4? Descartes. Descartes nos habla de instintos. No. El hombre actúa por instintos. ¿Quién dice esto? Darwin. ¿Ven? Por eso les digo, miren, en cositas tan simples, hay algunos que sí me han contestado, pero hay otros que veo que están, no sé, distraídos, están pensando en la nueva constitución de Castillo, no sé en qué. Hijo mío, hay que estar atento acá, ¿ya? Hay que estar atento acá. Veamos acá, hija mía, estamos atentos acá. Pregunta 5. Señale lo correcto en relación al psicoanálisis, lo que está bien sobre el psicoanálisis, lo que plantea el psicoanálisis. ¿Cuál será la 5? A ver. ¿Utilizó el método científico? No. ¿Qué método utiliza? La asociación libre. ¿Estudió la actividad consciente? No, eso le interesó al estructuralismo, al funcionalismo. ¿Le interesa la actividad nerviosa superior? No, ¿eso a quién le interesa? A la reflexología. Ah, claro. ¿Se interesa por los procesos cognitivos? No, eso le interesa a la escuela, al cognitivismo. Claro. Estudio interpretativo de los sueños. ¿Qué sueños has tenido? Claro, ¿no? Así es, dolor, ¿no? Por ejemplo, la hipnosis. Claro. ¿Qué pasó en tus 5 primeros años de vida, Matías? ¿Qué pasó en tus 5 primeros años de vida, Yanela, o Kevin, o Yair, o Steven? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso, los 5 primeros son determinantes. Claro, por eso cuando habla de complejos, miedos, temores, ¿a qué le tienes temor? ¿Te has dado cuenta o no? Claro, miren qué interesante, ¿eh? Veamos ahí. ¿Cuál sería ahí? La D. La 6. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería la 6? Cuidado con lo que marcan, ¿ah? Plantea que el sujeto aprende según las consecuencias que se deriven de su conducta. A ver,
¿Cuál es la 6? Ya. El sujeto aprende según las consecuencias que se den de su conducta. Eso está dentro de un condicionamiento. ¿Cooler? ¿Será cooler? ¿Sí? Eso está dentro de un condicionamiento, chicos. Eso está dentro del condicionamiento operante. Claro. Y si es el condicionamiento operante, ¿quién es el representante del condicionamiento operante? Pavlov. Me muero. Ahorita sí. Ahorita me ataca acá. Ahorita convulsiona acá. No, pues chicos, ¿qué pasa? ¿Ah? Skinner. En vez de castigar una conducta, hay que reforzarla. Cuidado, muchachos. Hasta por confundirte en una pregunta así, no ingresas. Hay que tener cuidado, chicos. ¿Ya? Veamos la pregunta. Ahí sería la C. Muy bien. La 7. Representante del neoconductismo que planea, debería decir plantea, bueno ya, la existencia de elementos entre el estímulo y la respuesta. A ver, ¿cuál es la 7? Pavlov. ¿Ya? ¿Será Pavlov? ¿Sí? ¿Ya? Representante del neoconductismo. Cuidado, Pavlov no es neoconductista. Pavlov pertenece a la reflexología. No digo, me va a dar ataque acá. Ay, jovencitos. Hey, plantea la existencia de elementos entre el estímulo y la respuesta. Estímulo, organismo, respuesta. Tampoco es Skinner. Cuidado, cuidado, sí. Skinner es un neoconductista, pero no es el único. ¿Quién es otro neoconductista? Muy bien cruzado, ya se dieron cuenta, pero cuidado. Espero que sea del conocimiento y no está revisando por ahí alguna fuente. Hull. Claro, Thomas Hull. Claro, y a partir de esto, más adelante Skinner dirá, no podremos llegar a conocer el organismo. ¿Por qué? Es la caja negra. Él le llamará caja negra a todos aquellos procesos que sean dentro del sujeto. Cuidado. La 8. ¿Cuál es la 8, señores? A ver. Vean bien, ¿ah? Vean bien ahí. La 8, vean ahí, pues, el estudio del desarrollo del pensamiento y la inteligencia, claro, muy bien, lo han contestado y eso me da gusto. El cognitivismo, por eso. Ahí tenemos a Piaget, ahí tenemos a Vygotsky, a Brunner, a Ausubel. Por eso, el pensamiento, la inteligencia. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no lo vas a lograr, aunque lo intentes, no lo lograrás. Por eso, miren qué interesante. Ahí encontramos a quién. Al llamado cognitivismo. Los procesos, por eso, procesamiento de información. ¿Cómo procesamos dicha información? Miren qué importante. Procesamiento. De ahí nace la terapia cognitivo-conductual. Muy interesante.
El neopsicoanálisis, veamos la 9, enfatiza el factor. ¿Qué factor? ¿Sexual? ¿Ya? ¿Será sexual? Cuidado. El neopsicoanálisis, ojo, ahí tenemos a Adler, a Erich Fromm, claro, cuidado, claro. Ellos enfatizan más en lo cognitivo, no, nada que ver. Por favor. El neopsicoanálisis habla también del inconsciente, pero no solamente de naturaleza sexual, sino social. Claro, el medio, cómo influye. Claro. Lo de los complejos lo habla Freud. Sí, ellos no niegan esto, pero dice que estos complejos también pueden tener una connotación social, señor Cruzado. Entonces, por ahí hay que establecer esa distinción. ¿Está claro, Cruzado? Muy bien. La número 10. ¿Cuál es la número 10? La psicología humanista, miren ahí, ojo, hace una crítica al. ¿A quién critica? Recuerden que la psicología humanista, también ¿cómo se le llama, chicos? Tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama a la psicología humanista? ¿Cómo se le llama? A ver, existencial. Pero tiene, a ver, ¿qué fuerza es la psicología humanista? La tercera fuerza, así es. Claro. ¿Quién fue la primera fuerza? Según el humanismo. ¿Quién fue la primera fuerza? ¿Qué? ¿Cómo que funcionalismo? Oye, ¿qué pasó? Ah? Se nota que no han sido mis alumnos ustedes, ¿ah? Algunos sí. La primera fuerza tampoco fue el conductismo, fue el psicoanálisis. El psicoanálisis. Ojo, al estudiar toda la parte emocional, no niegan esto. La segunda fuerza, ¿quién es? ¿Quién es la segunda fuerza? Según el humanismo. ¿Quién es la segunda fuerza de la psicología? A ver, chicos. ¿Quién es la segunda fuerza? Oh, la segunda fuerza es el conductismo. Nada, nada de neo, no. El conductismo. ¿Por qué? Porque enfatiza en el estudio de la conducta y la influencia del medio ambiente. El estudio de la conducta, pero la influencia del medio ambiente. Entonces, el humanismo le hace una crítica al conductismo por quedarse solamente en el estudio de la conducta y no ir más allá. Y al psicoanálisis por quedarse en el pasado de la persona como algo que nunca va a poder cambiar. Y ahí aplicamos existencialismo. El hombre es el autor y el actor de su historia. Lo que decía Jean-Paul Sartre. Claro, pues hay que tener cuidado. En la psicología humanista tenemos a Rogers, tenemos a Maslow. Claro, por eso, miren ahí, la clave en la 10 es la D, dolor. Pero por eso les he preguntado cositas así simples. ¿Ah? Primera fuerza, cuidado, es el psicoanálisis. Segunda fuerza, ¿cuál era? El conductismo. Ah, por eso hay que tener cuidado, chicos. No vaya a hacer pregunta en tu siguiente examen.
Veamos la pregunta 11. Las causas del comportamiento no están en lo que uno piensa, sino en los estímulos del ambiente. Según lo anterior, la escuela que plantearía ello, ¿cuál sería? ¿Qué escuela plantearía esto? Vamos a ver. Claro, jóvenes, lo han dicho muy bien. ¿El qué? El conductismo, la influencia del medio ambiente, el contexto, el grupo, la familia, la escuela, la comunidad, bla, 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 bla. Ahí está. Muy bien. Veamos la pregunta 12. La siguiente expresión. Los procesos mentales son los agentes que permiten la adaptación del hombre al medio. Es una postura sostenida por ¿quién, jóvenes? ¿Quién propone esta postura? La 12. ¿Cuál es la 12, jóvenes? ¿Cuál es la 12? A ver, la gestal. ¿Sí? ¿Será la gestal? Ya. A ver. Cuidado, no me estén buscando por ahí, porque el día que des el examen de admisión no vas a tener acceso a las redes sociales, chico. ¿Cuál sería ahí? Los procesos mentales son los agentes que permiten la adaptación del hombre al medio. Claro, pues ellos dirán, no hay que estudiar la conciencia, sino hay que estudiar las funciones de la conciencia. ¿Para qué sirve la mente? ¿Y cómo ayuda a la mente en el proceso de adaptación del hombre a su medio ambiente? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería ahí la clave? Muy bien. El funcionalismo. Ahí tenemos a William James y tenemos a John Dewey. Por eso, la influencia del pragmatismo. Miren qué importante, jóvenes. Pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado, claro. Por eso mismo, ¿ok? Para no cometer equívocos, ¿ok? Muy bien. Veamos ahí, la pregunta 13. ¿Cuál es la 13? A ver, están contestando. Muy bien, vamos a ver si está bien o está mal. Los principios de la percepción fueron descubiertos por un grupo de psicólogos alemanes que formaron una corriente psicológica denominada. Claro, esto viene a ser ¿qué cosa? La gestal. ¿Cuál es la clave? La B, la psicología de la configuración o de la forma. Por eso, chicos, allí hay que tener bastante cuidado. Ojo, ya un momento dejo compartir la pantalla, un momentito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente en ese punto hay que ser muy claros que al nosotros, al hablar justamente sobre este punto de acá, hay que establecer ciertos lineamientos que nos van a ayudar justamente a poder comprender mejor esta visión que tengamos, ¿no?, de la psicología.
Es por eso que cuando se hablan de escuelas, en psicología no hay una sola escuela, hay una gama de escuelas, ¿ok? Y en ese punto hay que ser muy claros en poder comprender justamente esto de acá. ¿Cómo así, profesor? Por eso es importante estar atentos aquí para no cometer equívocos, ¿ok? ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver acá. A ver, un momentito. Ajá. Veamos ahí. Escuela psicológica. Un momentito, por favor. A ver, un segundito. Ya está. Fase de iniciación. Estructuralismo. Wilhelm Wundt. Fundador. Fisiólogo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt, 1897. Discípulo. Titchener, propagó la escuela estructuralista en Norteamérica, 1898. ¿Por qué se llama estructuralismo? Porque estaban preocupados por el descubrimiento de la estructura o anatomía de los procesos conscientes. Objeto de estudio. La estructura de la conciencia. Método usado. Método introspectivo con procedimientos experimentales. El gran mérito del estructuralismo. Introdujo la medición y el experimento en psicología, marcando con ello el nacimiento de la psicología como ciencia. Los estructuralistas llegaron a la conclusión, después de muchos experimentos, que todos los procesos conscientes consisten básicamente en tres elementos: sensaciones, imágenes y sentimientos. Funcionalismo. William James. Representante. Psicólogo y filósofo estadounidense William James. 1842-1910. Otros. John Dewey James Angel. ¿Por qué se llama funcionalismo? Pues postulaba que la psicología debería preocuparse por descubrir cómo funciona la conciencia para adaptarse a las exigencias del continuo cambio. Los funcionalistas trataban de averiguar de qué manera el pensamiento, la percepción y los hábitos sirven como instrumentos psicológicos para la adaptación humana. El funcionalismo se interesó en la utilidad de los procesos conscientes que justificasen su supervivencia como ciencia. Objeto de estudio. La conciencia desde un punto de vista pragmático. El mérito de los funcionalistas. Propusieron una psicología pragmática y aplicada. Así surgen los campos tales como la psicología infantil, educativa y los test mentales. Métodos usados. Fueron experimentales como la observación sistemática, extrospección, el sentido común, incluido el introspectivo, pero de ninguna manera limitado a él. Reflexológica. Iván Pavlov. Fundador. Principalmente el fisiólogo ruso Iván Pavlov, y también Betterev. Aporte. Iván Pavlov realizó minuciosos experimentos utilizando perros que lo llevaron a elaborar el concepto del reflejo condicionado. ¿Por qué se llama reflexológica? El neurólogo Betterev elaboró una psicología objetiva que llamó reflexología. Iván Pavlov reconstruyó esta psicología junto con su concepto del reflejo condicionado. Entiéndese que la reflexología es la doctrina según la cual toda conducta puede explicarse en términos de reflejos y combinaciones de reflejos, especialmente los condicionados. ¿Qué es reflejo condicionado? Es el resultado del proceso de encadenamiento de dos estímulos, uno neutral y otro llamado estímulo incondicionado, a una respuesta refleja llamada respuesta incondicionada, no aprendida.
El estímulo neutral inicialmente no produce respuesta. Como resultado de la asociación llegará a constituirse en estímulo condicionado. Su investigación empírica y experimental sienta las bases, sin proponérselo, de una futura psicología objetivista. Pavlov recibió el Premio Nobel en 1904 por sus investigaciones acerca de los factores glandulares y neuronales en la digestión. Conductismo, behaviorismo. John Watson. Fundador. Psicólogo estadounidense John Watson. Aporte. Recusó a los estructuralistas y funcionalistas por ser subjetivos, ya que, según Watson, el estudio de la conciencia no podía ser abordado científicamente. Asimismo, criticaba el hecho de que la introspección excluía a los enfermos mentales, a los niños y a los animales del estudio científico. Este investigador descubrió que puede estudiar con mucha eficacia a los animales, aun cuando no fuese posible hacerles preguntas, simplemente observaba la relación que existe entre los estímulos y las respuestas del animal. ¿Por qué se llama conductismo? Watson 1913, sostenía que la psicología debería estudiar la conducta y solamente la conducta, observable. Objeto de estudio. Según Watson, la conducta es el único asunto que el psicólogo puede estudiar de una manera rigurosa, objetiva y experimental. Afirmaba que toda la conducta humana era aprendida, y la comprensión de los procesos aprendidos proporcionaba la clave que podría poner en claro todos los misterios de la conducta humana e influir en la determinación de la conducta. Psicoanalítica. Sigmund Freud. Fundador. El psiquiatra austriaco Sigmund Freud, 1895. Discípulos. Carl Jung y Alfredo Adler. ¿Por qué se llama psicoanálisis? En base a los análisis de Freud sobre los trastornos mentales, con sus pacientes desarrolló un método psicoterapéutico y o teoría de la personalidad, claramente opuesto a métodos objetivos, científicos y experimentales. Afirma que la personalidad se desarrolla en la medida que los conflictos psicológicos se resuelven. Descubrimientos importantes. A partir del estudio de los lapsus, actos fallidos y los sueños descubre la existencia del inconsciente. La curación consiste en hacer consciente lo inconsciente, logrando que el paciente descubra el trauma oculto que lo hizo enfermar. El otro gran aporte de Freud, que causó gran revuelo en su época, fue el descubrimiento de la sexualidad infantil. Para él, la sexualidad no se limita a la reproducción sino que abarca la vida del hombre desde sus inicios, siendo la madre el primer objeto de amor del niño, en el que vuelca toda su sexualidad, complejo de Edipo, así como su agresión, estableciéndose un fuerte lazo de dependencia ya que ella satisface todas sus necesidades. Hecho por Juanjo 14. Es interesante, ¿no es así, chicos? Por eso, cuando se habla, ojo, de las escuelas psicológicas, no hay que pensar solamente en uno, por si acaso. Ojo. Pero vamos a ver acá. La pregunta número 14. Es un representante de la psicología conductista. A ver. ¿Quién es un representante de la psicología? Esto está, creo que es bastante manejable, ¿eh? ¿Cuál sería acá, chicos? La 14. A ver. Veo que están contestando. A ver. Ya. ¿Cuál sería la 14, chicos? ¿From? A ver. Claro, pues chicos, cuidado, no se estén demorando ahí. No se estén demorando, mis muchachos.
La 14 acá es Skinner. Skinner representa el neoconductismo, es verdad. Pero también algunos lo llaman conductista. También. Ok, entonces en ese punto hay que ser claro. Ahí la clave sería la A, avión. Muy bien. Excelente, chicos. Veamos ahí. Ok. Hey, la pregunta número 15. El conductismo, ¿cuál sería la clave ahí? A ver. No, porque en el caso de Pavlov no es conductista. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, entre neoconductismo y conductismo hay un nexo. En el caso de Pavlov, él es reflexólogo. O sea, él tenía más una motivación no psicológica, sino médica. O sea, no quería estudiar la mente. Fue como se diría, como consecuencia o de casualidad ya, si lo quieres llamar así. Entonces, por eso. Entonces, por ese lado, hay que establecer esa diferencia. ¿Te quedó claro, Evelyn? Ya está. Muy bien. Veamos la 15. ¿Cuál es la 15? El conductismo surgió del funcionalismo, pero se diferencia de aquel por el o la. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Cuál sería la clave de la pregunta 15? A ver. Ajá. El uso de la introspección. ¿La introspección qué es? Mirar hacia afuera. Claro. Mirar hacia afuera. Es el método de la observación externa de la conducta. Claro. Pero miren, surgió, pero se diferencia de aquel por el. Claro, acá muchos me han dicho la B o la D. La D no puede ser, ¿por qué? Por dar crédito al método experimental, que el conductismo no le dio crédito al método experimental. Sí le dio crédito al método experimental, jóvenes. Claro, aún más fue el método que más utilizó en laboratorios. Claro. ¿Uso de la introspección? No, porque sí usó la introspección, la observación externa de la conducta. Claro, acá se diferencia de aquel ¿por el qué? Objeto de estudio que debería ocuparse la psicología. ¿En qué sentido, profesor, o cómo así? Claro, pues, hijo mío. La psicología, ojo, debería ocuparse de qué? El conductismo dice la conducta. ¿Y el funcionalismo qué dice? Las funciones de la conciencia. ¿Estudiar atomísticamente la conciencia? No, porque eso no fue en eso no se diferencia. ¿Cuál es la clave ahí, chicos? La A. ¿Lo han entendido o no, chicos? ¿Ha quedado claro? ¿Estamos bien, jovencitos? El conductismo estudia la conducta observable, el funcionalismo, las funciones o actividades de la mente. ¿Para qué sirve la mente? Pero ellos hablan de mente, de conciencia. El conductismo habla de conducta. Cuidado. Ah, ¿ven? Son detalles que parecen hasta mínimos, pero hay que tener cuidado, jovencitos. Veamos la pregunta 16. Ya, la 16 creo que está más fácil, ¿ah? Ya lo hemos dicho, creo. ¿Cuál es la 16?
Claro, el todo es más que la suma de las partes. ¿Quién lo propone? La Gestalt. Por eso la Gestalt se opone, ojo, claro, al atomismo estructuralista, ya lo hemos dicho, por un lado, y por el otro se opone al determinismo, ¿no? El estímulo o respuesta o el estímulo organismo o respuesta. Ellos dicen, no, el ser humano es más complejo. Ahí tenemos a Kuller, a Kafka, a Wertheimer, fundador de esta escuela. Cuidado. La pregunta 17. Escuela psicológica que sostiene como causa del comportamiento de los estímulos del ambiente. ¿Cuál sería ahí? La 17. ¿Qué escuela es esta, jóvenes? Ven, están contestando ahí. Claro, como causa los estímulos del ambiente, del mundo externo. Claro. ¿Quién dice esto? El conductismo, o también cómo se le llama al conductismo, chicos. Tiene otro nombre. Lo voy a poner acá para que lo puedan. A ver, cuidado. Se le llama behaviorismo. Cuidado. Tiene el término behavior. Los chicos que saben un poquito de inglés, saben que behavior, ¿qué significa? Conducta. Claro, no es de por si acaso, nada más, por si acaso. No voy a hacer, esto vino hace años atrás en el examen, en un examen de admisión en Villarreal. Y varios, aunque tú no lo creas, se equivocaron ahí. Pues cópienlo, apréndanlo como tiene que ser. Veamos la pregunta 18. La psicología inmedible, a ver, dejando de lado el subjetivismo de la conciencia. Es una tesis a favor de quién. A ver, la psicología medible, dejando de lado el subjetivismo de la conciencia. Una tesis a favor de quién, chicos. A ver. Funcionalismo, ya, ¿será el funcionalismo? A ver. El estructuralismo. La psicología inmedible, dejando de lado, choteando al subjetivismo de la conciencia. ¿Cuál sería ahí, jóvenes? A ver. ¿Cuál es la 18? Conductivismo. No hay conductivismo, Kevin. Es conductismo, hijo. Conductismo o behaviorismo. Como les he mandado ahí para que lo apunten. Claro. La psicología solamente va a estudiar lo que se pueda medir. No te preocupes, Kevin. Normal, está bien. Mejor es corregir estas cositas para no confundirnos. Pues el conductismo o behaviorismo, ¿qué es lo que dice? Dice, hay que dejar de lado el subjetivismo de la conciencia. Hay que dejar de lado. La psicología es medible. ¿Qué significa medible? Se puede medir. Se puede tocar. Medible.
Claro. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué es lo que se mide? La conducta, lo observable, lo cuantificable, lo objetivable, si tú quieres ya, ahí está. Pero no podemos hablar de conciencia. ¿A qué le llamamos conciencia? ¿No? Los psicólogos deben ser científicos de la conducta. Claro, entonces mira qué interesante, ¿eh? O sea, vamos a entrar hasta en todo un debate ahí. No, está bien, pero no a los test mentales. Cuando habla de los test sería psicometría, Evelyn. Psicometría, psicométrico. Si dice subjetivismo, claro, pues claro, lo que pasa al interior, en lo profundo de tu conciencia, ya, ahí está. ¿Te quedó claro, hija? Vale, ¿no? Muy bien. Por eso, veamos la pregunta 19. La escuela psicológica conductual en su formación teórica demuestra una influencia ¿del quién? A ver, ¿cuál sería ahí la clave? A ver, ¿cuál es la 19, chicos? ¿19? Ya. El asociacionismo. ¿Sí? A ver, ¿cuál es ahí, chicos? A ver, ¿será el asociacionismo? La escuela psicológica conductual en su formación teórica demuestra una influencia ¿de quién? ¿Del asociacionismo? Cuando dice en su formación teórica, la psicología debe estudiar aquello que se pueda objetivar, aquello que se pueda demostrar. Por lo tanto, ¿cuál sería acá la clave más idónea? Hay que tener cuidado. ¿Influencia de quién? El positivismo. Cuidado, jóvenes. El positivismo. Claro. Entonces, en ese punto, hay que ser claro. ¿El positivismo qué dice? Solamente debemos estudiar, ojo, todo aquello que tenga como base o soporte al método experimental. Método experimental. Un rechazo a la metafísica. Un rechazo a lo subjetivo. Claro, entonces por ahí, caramba, bueno, ahora que usted lo dice, tiene bastante sentido. ¿Ven? ¿Ha quedado claro o no, chicos? ¿Lo han entendido? Ajá, muy bien, claro, ven, ahí está. La 20, veamos la 20. La actividad consciente tiene la utilidad de permitir nuestra, según el funcionalismo, ¿nuestra qué? A ver, ¿cuál sería la 20? A ver. ¿No hay? ¿Cómo que no hay? Claro, pues chicos. La actividad consciente tiene la utilidad de permitir nuestra ¿qué? ¿Nuestra estructura? No. ¿Nuestra gestal? No.
¿Cuál? Nuestra adaptación al medio ambiente. ¿Cuál sería la clave ahí? Entrégate. Adaptación del individuo a su medio ambiente. Oh, profesor, interesante. Claro, pues, jóvenes. Entonces, ¿ha quedado claro ahí? ¿Lo han entendido? Ahí encontramos la influencia de Darwin y del pragmatismo. Claro que sí. Excelente, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Yo voy a mandar el material con el profesor José, chicos, y ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Sí? Muy bien. Miss, ya me retiro. Ha sido un gusto. Hasta luego.